viendo, reflexionando, enseñando. El que enseña aprende dos veces, por ahí dicen Jennifer, interpretando, analizando. Bueno, muy bien. Quiero que después de esta corta pregunta, vamos a continuar. Quedémonos allí, acordémonos de la pregunta inicial que hice, ¿por qué hablar de las computadoras personales es más sencillo? Ahora, ¿cómo aprendo? Y entonces, Hugo, ¿hacia dónde nos quiere llevar? Resulta que yo los quiero llevar hacia este aspecto fundamental. Pareciese ser por mucho tiempo que la institución educativa, que es la imagen que coloco al lado izquierdo, ¿sí? Claro, una breve caracterización de la institución, como nos la imaginábamos hasta hace un tiempo, con unos edificios, unos pupitres, unos muebles, tableros, era el maridaje perfecto con ese sujeto que entraba a formarse. Es más, era algo que no se cuestionaba y era la institución como habilitadora. Tú ibas a la, o sea, escuela, universidad, para desarrollar o favorecer ese aprendizaje, ¿sí? Lo importante aquí, y sobre lo que quiero que tengamos mucha atención, era que siempre hemos dicho que el aprendizaje o la personalización del aprendizaje no era una realidad. Y eso hasta cierto punto es cuestionable. ¿Por qué? Porque realmente la institución educativa, pensemos en cada uno de sus colegios, instituciones, escuelas en donde estudiaron, donde estudian sus hijos, tiene un documento en donde ellos dicen cómo, aquí está, adaptan, modifican esos contenidos o esas habilidades según las características de una persona o para un equipo de personas. Entonces ahí es cuando ellos dicen, nosotros tenemos un proyecto educativo y nombran ese proyecto educativo. Y uno, como padre de familia o como estudiante, selecciona la institución educativa de acuerdo porque dice, oiga, este es el maridaje perfecto. Los que dijeron que aquí que aprendían haciendo, que aprendían interpretando visualmente, pues seguramente buscaban una institución que su modelo educativo les diera eso. Porque ahí, cuando el modelo educativo riñe con lo que yo estoy buscando, pues evidentemente hay un cortocircuito. Ya no hablaríamos de maridaje perfecto, ¿sí? Y nos pasa. No sé cuántos de los que están aquí presentes dicen, evidentemente en el colegio que está mi hijo, en el colegio que está mi hija, en donde yo estudio, yo conozco el proyecto educativo institucional, yo conozco el modelo educativo, yo conozco las prácticas, ¿sí? Muchas veces no. Y ahí es cuando comienzan a suceder cortocircuitos. Ahora bien, teniendo en cuenta, pareciese ser que la institución educativa muchas veces tiene muy claro el cómo enseña y a ratos el que no tiene tan claro es el sujeto de cómo aprende. Es más, cuando nos preguntamos hoy cómo aprendemos, seguramente mira que algunos quedaron sin contestar, otros contestaron rápidamente, otros ya seguramente era una pregunta que ya se habían hecho, pero es una pregunta que debemos estar haciéndonos constantemente, porque evidentemente también vamos cambiando. La institución educativa a través del proyecto educativo institucional, del modelo educativo, de las prácticas educativas que se dan. Es más, hoy por hoy en muchas instituciones no se hablan de profesores, sino de mentores, facilitadores, y todas estas connotaciones no son términos en tendencia, sino son términos que digo, oiga, no, es que no es un profesor, no es un maestro, sino es un facilitador, ¿sí? Y esto es supremamente interesante. O sea, esto tiene un significado muy potente. Que lo pasemos muy rápidamente, sí, aunque no lo deberíamos pasar así, ¿vale? Pero entonces, hasta el momento parece ser que la institución educativa lo tiene claro. Seguramente ustedes dirán, ay, profe, esos documentos muchas veces quedan en el papel, las prácticas no responden al modelo educativo de la institución. Ok, ese no es el tema ahorita. El tema es que parece ser que la institución educativa sabe cómo enseña y muchas veces nosotros debemos cuestionarnos el cómo aprendemos. Siguiendo con el hilo conductor, no quiero que esto suene a una charla en la que Hugo está diciendo una verdad que reveló. Simplemente quiere decir que Hugo ha venido reflexionando sobre este tema de personalización del aprendizaje y yo hoy, más que decirles aquí qué es la personalización del aprendizaje, cuáles son los modelos, cómo las redes neuronales nos ayudan a todo esto, en machine learning, todo esto nos ayuda, pues sí, pero me parece importante porque lo que está fallando, considero yo, es la base. Y ya vamos a mirar por qué. Si hay alguna duda, pregunta, vayan alistándola allí para que luego la podamos discutir. Continuando con la presentación, entonces ya no estaría la institución educativa, vamos a mirar aquí, sino quiero que
Claro, no todos participaron en el foro, yo vi más o menos unas 10, 15 personas y esta era la pregunta, ¿por qué es tan sencillo hablar de ordenadores o computadoras personales y es tan complejo hablar de personalización del aprendizaje? Respondamos allí rápidamente, teniendo en cuenta todo esto que les he venido hablando y a ver si conectamos esos puntos que he venido trayendo, porque Hugo habló de la institución, habló de los ordenadores, habló de cómo aprendemos y entonces a dónde queremos llegar con esa personalización del aprendizaje. Si alguien tiene la respuesta, allí coloquémosla, una respuesta breve, no tan elaborada como las que vi en el foro, porque en el foro realmente se tomaron me gustaba mucho, se tomaron la dedicación de verdad de buscar, de citar. Ok, muy bien, por el tamaño, claro, eso es importantísimo. Bueno, pues primero que estamos familiarizados y con lo segundo no. Carlos, muy bien. Es más, algunos decían algo muy potente y es, claro, el objeto lo diseñó el ser humano, ¿cierto? Mientras que el aprendizaje es con natural al sujeto. Y esto no es menor, o sea, esto es un tema de comprensión. Porque es una computadora, le damos instrucciones o procesos definidos y el aprendizaje es muy complejo. Los ordenadores tienen componentes homogéneos entre sí, los seres humanos somos ampliamente diversos. Listo, bueno, esto está muy interesante, qué bueno allí que ustedes mismos se lean, porque el computador es una máquina y los sujetos no lo son. Bueno, quiero que pensemos que, mira, hasta el momento de los que estamos acá, nadie ha dicho, oiga, Hugo, un momento, tal vez no es tampoco tan sencillo hablar de computadoras personales. Y ahí es donde quiero llegar. Entonces pasemos a la siguiente diapositiva. Valoro muchísimo, de verdad, su participación. Espero que esto les esté ayudando ahí para mantener la atención. Y miren que estos son dos extractos, qué pena me tomé el atrevimiento de Javier y de Luis, son dos extractos del foro que participaron rápidamente, me parece que el viernes participaron, y qué me llamaba la atención. Entonces me decían, mira, redes neuronales artificiales o sistemas de aprendizaje, o sea, decían cómo desde lo tecnológico se puede, ¿sí? Pero teniendo en cuenta que ritmos de aprendizaje, o sea, cómo se puede decir que se está cumpliendo con el aprendizaje personalizado, con la personalización del aprendizaje, teniendo en cuenta ritmos de aprendizaje, motivaciones, estilos de aprendizaje. Y aquí Javier nos volvía a decir, Luis Javier, estilos de aprendizaje. Bueno, contexto, capacidades. Y entonces uno dice, bueno, son elementos importantes, ¿sí? Mira que todos estamos como hacia la misma línea, pero ojo, resulta que la computadora personal, si nos devolvemos tiempo atrás, estamos 2024, pero si nos devolvemos tiempo atrás, no fue tan fácil como parece. Hoy por hoy decimos, uy, un ordenador personal fue supremamente sencillo elaborarlo, comercializarlo, ponerlo allí, pero realmente no. Y esto lo aprendí en un curso de estrategia en donde veíamos el caso de IBM y cuando IBM hizo el PC, el computador personal. Y imagínense el reto, no más de costo y accesibilidad. Es más, este de accesibilidad iba muy concatenado con resistencia cultural. Las personas decían, ¿y yo para qué necesito un computador personal en la casa? Pensemos solo en eso. Son preguntas que hoy por hoy pensamos en el aprendizaje o cuando hablamos de personalización del aprendizaje, pero que en ese momento era muy complejo. La máquina, ¿dónde estaba situada? En la empresa. No habían estándares. Ustedes mismos lo dijeron. Hoy por hoy la máquina es estandarizada. Permite interoperabilidad entre máquinas, pero en ese momento no. Desarrollo de software, facilidad de uso. Tal vez las personas aquí más adultas pueden decir, oiga, si es que las interfaces de usuario de hace unos años versus la interfaz de usuario de hoy, realmente ha cambiado muchísimo y por eso hablamos de user experience, de usabilidad, de accesibilidad, diseño universal para el aprendizaje, bueno, todo esto, ¿cierto? Poder de procesamiento era muy limitado, resistencia cultural que yo pienso que es una de las más fuertes y aparte, piensen que era, en términos coloquiales colombianos, un camello ponerlas en comercialización y distribución, garantías, en fin. Pero ahora por el otro lado, miren lo siguiente, o sea, lo que quiero es, esto es una reflexión muy personal, de verdad leyendo mucho sobre estos temas, y es que lo que parece que fuese más sencillo es personalizar el aprendizaje. ¿Por qué no? Si hay unas teorías como el conductismo, cognitivismo, constructivismo, que nos dicen cómo hacerlo, cómo ese sujeto aprende. Claro, no estoy diciendo que seguramente alguno dirá, profe, eso ha sido modificado, eso no es tan sencillo, en fin, pero lo importante es que han sido teorías debatidas y hay muchísima literatura sobre cada una de ellas. Entonces, uno, ¿por qué dice?
Oiga, pero esto pareciese ser que la personalización del aprendizaje es mucho más sencillo que lo de la izquierda, que lo de la computadora personal. Hoy por hoy, la computadora personal parece ser que pasó todos esos retos y estamos sobre el reto de personalizar el aprendizaje. Seguimos allí. ¿Por qué? Entonces, aquí resulta que hay un mito que se está rompiendo en estos momentos, bueno, que se viene, digamos, en tensión desde hace un tiempo, y es que el aprendizaje sucede en el colegio, en la escuela, en la universidad. ¿Sí? Y nos estamos preguntando el hoy por hoy si es vigente la institución educativa, si es vigente la universidad, cómo es la universidad y el colegio del siglo XXI, ¿sí? Y allí entonces se rompe un tema cultural y nacen plataformas tecnológicas en donde la gente está aprendiendo. La pandemia nos puso en una situación también de aprendizaje ubicuo o en diferentes momentos, lugares, y entonces estas teorías también como que se plantean, se replantean, mientras que los retos de los computadores pues se definen unas funciones estandarizadas, interfaces amigables y unos estándares para comunicación, para todo el tema, ¿sí? Lo cual tampoco fue sencillo. Seguramente si estamos 10 años adelante y nos encontramos en este seminario, vamos a ver que hemos dado pasos gigantes para hablar de la personalización del aprendizaje. O sea, espero que hasta ahí vayamos conectados y miren que la pregunta, si de pronto vuelvo a hacer la pregunta de por qué es tan fácil, nos vamos a dar cuenta que seguramente no es tan fácil hablar de computadora, o sea, de la computadora personal en su momento, y que hablar del aprendizaje personalizado toma su tiempo, pero debemos mirarlo de la base. ¿Y por qué lo de la base? Aquí voy a ir supremamente rápido porque nos quedan ya pocos minutos. Resulta que yo estaba haciendo mis estudios de doctorado hace unos años y era sobre personalización del aprendizaje. Y era la teoría de David Kolb, coger esa teoría y ponerle tecnología y potenciar esa teoría existente. Cuando encontramos este artículo de Kirchner en el cual dice estos 4 elementos que destrozaban todo lo que yo estaba haciendo en mi propuesta de doctorado. Y es, primero, que todo lo que ustedes hablaron de estilos de aprendizaje, de ritmos, todo esto de preferencias, se debe mirar con mucho cuidado. Y aquí nos ponen cuatro elementos. El primero, normalmente estas pruebas o test de instrumentos de evaluación o de estilos de aprendizaje encasillan a las personas, y Kirchner muestra que hay más de 30 estilos de aprendizaje. Cuando ustedes me dieron la respuesta a la pregunta, me gustó mucho que personas lo complementaban, ¿no? Interpreto, analizo, leo, en fin, claro, no solo leyendo, pero normalmente estas pruebas encasillan a las personas. Ah, eres visual. Ah, eres, no sé, ¿sí? Segundo, parten de una autoevaluación y el sujeto es uno hoy y el sujeto es otro mañana. Sabemos que aquí a nivel técnico o tecnológico ya muchas plataformas, teniendo en cuenta mi desarrollo en la plataforma, va mirando el cómo yo aprendo, ¿cierto? Pero normalmente la autoevaluación es muy válida para estos instrumentos. Validez, confiabilidad y poder predictivo de las pruebas. La fiabilidad entre pruebas es bastante baja. Ya les muestro cómo lo calculan, y lo que las personas prefieren no es por definición lo mejor para ellas y lo óptimo. Esto último me llama muchísimo la atención porque es como, no sé, sí, el libre albedrío, que no siempre todo te conviene, pero pues usted lo puede hacer. Y aquí es lo mismo. Dice, lo que las personas prefieren no siempre es lo más óptimo y lo muestran con estudios y con evidencia. Entonces, para finalizar, aquí simplemente, de pronto ustedes no lo visualizan muy bien, no sé allí, miren la cantidad, hay más de 30 estilos, entonces convergente, divergente, verbales versus visuales, pragmáticos versus teóricos. La persona que fue muy dedicada y le y respondió el foro, y aparte leyó la lectura que yo sugerí, pues va a decir, claro, Hugo tenía mucha razón, porque esto es lo que dice el documento. Cuando hablemos de estilos de aprendizaje de ritmos. Es más, el artículo se llama Dejad de propagar el mito de los estilos de aprendizaje y está en la revista Computers and Education. Entonces, para que lo tengamos allí en cuenta. Segundo, autoevaluación. Aquí simplemente dice, dicho de otra manera, aquellos estudiantes que dijeron preferir una forma particular de aprender, en la mayoría de los casos no tuvieron mejores resultados usando dicha forma o incluso mostraron peor rendimiento. O sea, imagínense eso tan fuerte de la autoevaluación. Tercer elemento, fiabilidad. Aquí muestra rápidamente los elementos que se tienen en cuenta. Miren la teoría de David Kolb. La rayita falta evidencia o no está claro. El signo de más es que satisface. Entonces, en el caso de
que habilidad la satisface, pero validez del constructo y validez predictiva no satisface. Y así están todas las pruebas. O sea, ustedes lo pueden ver, esto no me lo, como se dice, no me lo estoy inventando. Y por último, esto le llaman la interacción cruzada, que es cuando lo que yo digo que cómo aprendo tiene relación con lo que yo aprendo. ¿Sí? Y evidentemente ellos decían que es muy baja a nivel estadístico esa intersección. Teniendo en cuenta esto, lo que uno diría, bueno, entonces Hugo nos vino aquí simplemente a decir que, ¿qué? O sea, que no nos está dando luces, sino nos está cerrando un panorama. Y no, aquí básicamente lo que yo he encontrado, y ahora sí ya de verdad para finalizar, porque pienso que ya voy sobre los 15 minutos, es la neuroeducación. No es algo nuevo, es algo que se viene trabajando. Claro, seguramente también es reciente, seguramente algunas de las teorías de la educación que veíamos anteriormente están enfocadas o están fundamentadas en la neuroeducación. Yo realmente lo que estoy ahorita tratando de hacer es entender mucho este proceso. Hay un autor que se llama Estas Islas de Anne, que seguramente ustedes lo han leído. Tiene un libro muy bueno. Realmente aquí lo tengo y se ha vuelto un libro aquí de primera mano que se llama ¿Cómo aprendemos? Y este libro cita 4 pilares fundamentales que deben ir en secuencia y es la atención, el compromiso activo, la corrección del error y la consolidación. Esos 4 elementos deberíamos tratar de incentivar de que estén a lo largo de nuestras estrategias para poder hablar de lo que sería una personalización del aprendizaje, que sí es posible y que va en atención a lo que hoy nos convoca aquí. En la consolidación hay una fase que me llama mucho la atención y con eso cierro la presentación. Entonces dice, en la consolidación uno de los elementos más importantes para que el aprendizaje se dé es que duerman bien. Y él cita en uno de sus videos, dice que había una profesora que siempre se despedía de los chicos como diciéndoles, chao chicos, que duerman bien, porque cuando el sujeto, la persona duerme bien, en ese momento la consolidación entre redes neuronales, entre todos los aspectos del cerebro, pues se da mucho, mucho mejor y mucho más fácil. Eso sería lo que quería compartir con ustedes. Espero que haya sido de valor. Qué pena que haya sido como con tanto afán. Seguramente podemos detallar más con preguntas. Y pues ha sido un gusto de verdad compartir con ustedes. Bueno, maestro Hugo, muchísimas gracias por estas preguntas que nos deja. Como usted bien lo señaló, creo que deja más interrogantes que posibles soluciones. Nos deja una pregunta muy abierta de qué sucede con esto del aprendizaje eh, que de alguna manera cada uno de nosotros podría tener. Entonces, vamos a pasar a un momento muy importante en este diálogo y aprovechamos que nuestra colega de la Universidad de La Salle lamentablemente no nos puede acompañar para tener un conversatorio un poquito más amplio y fluido con el maestro Hugo. Bueno, yo creo que ahí hay una tesis central que creo que nos deja en el escenario y es que no es sencillo hablar de la personalización del aprendizaje. Digamos que ese es como el gran elemento. Lo que uno cree que es fácil no es tan fácil como normalmente lo apreciamos. Y en ese orden de ideas, pues quisiera recoger algunos elementos que pues, me parece son muy interesantes acá en el proceso. Lo primero es que definitivamente hay diversos estilos de aprendizaje. Creo que esos 5 o 6 que nosotros estamos acostumbrados a identificar no son tan cercanos a los 30 que de alguna manera se van desarrollando. Entonces, digamos que ahí hay un elemento importante. Me gustó mucho una idea que usted dice y es que las instituciones educativas posiblemente tienen claro lo que ellas consideran que los estudiantes deben aprenden o cómo aprenden, pero que curiosamente quien aprende no tiene muy claro cómo aprende. Entonces, digamos que ahí hay una discusión enorme que vale la pena, pensaría yo, en otro proceso, profundizar y discutir en ese aspecto, ¿no? La lógica del computador. Creo que yo soy neófito en esto, en las tecnologías y demás, y esto que usted señala me parece muy interesante, todo el proceso que de alguna manera se logra o se ha logrado para llegar a la personalización de los computadores o de estos artefactos, estos dispositivos de pantallas que tenemos nosotros a la mano, y cómo de pronto se cree que lo del aprendizaje sería mucho más sencillo. Digamos que esa articulación a mí me quedó muy sonando. Me gustaría que de pronto profundizara un poco en esa comparación que hace entre lo difícil que es el proceso
o qué ha sido el proceso del artefacto como tal, y esas percepciones que tenemos, y creo que los maestros caemos mucho en ellas, de pensar que todo este tema del aprendizaje personal es sencillo, y resulta que su idea nos lleva a otros escenarios. Indiscutiblemente, lástima que no lo desarrolla, pero creería que es un tema para que lo dialoguemos y nos pueda profundizar, y es esa alternativa que usted deja allí abierta desde la neuroeducación, ¿cierto? Y ahí va mi segundo interrogante. Digo, me tomé el atrevimiento como para ir motivando y ya ahorita me concentro en el chat para irle transmitiendo las demás preguntas. Y es cómo hacemos en los momentos contemporáneos donde los sujetos están a puertas de una cantidad de información muy rápida, que está circulando rápidamente de un momento a otro en los artefactos y en las pantallas, para generar esos 4 escenarios que usted nos trae a partir del libro Cómo aprendemos, ¿cierto? Atención, compromiso activo, corrección del error y la consolidación. ¿Cómo ve usted ese escenario en la vida práctica y real, y sobre todo en nuestros estudiantes, que son jóvenes? Creo que todos hemos vivido nuestras clases últimamente y encontramos a los chicos en clase, pero conectados a sus artefactos, algunos pendientes más de la red social que lo que uno puede trabajar. Entonces, pues nos gustaría, o personalmente me gustaría que nos profundizara sobre ese tema. Si quiere, maestro Hugo, paso ahora a leer allí algunas reacciones que hay en el chat, no sin antes agradecer a todos los participantes que han estado acá. Estamos hablando de más de 50 personas. Aquí Marian dice, esto invita a preguntarnos no cómo aprendemos, sino qué tanto nos demoramos en olvidar. Interesante pregunta también que nos plantea aquí Marian. Entre más nos demoremos en olvidar, el modelo pudo ser más efectivo. La profesora Cristina nos dice que teniendo en cuenta la posibilidad de realizar las rutas de aprendizaje con integración de digitales, cómo realizar seguimiento al avance de los estudiantes en estas nuevas posibilidades. Es un reto para el maestro, la maestra, y por supuesto múltiples halagos por su presentación, Ingrid. Felicita mucho la claridad y la reflexión que hace. Nancy, gracias por su comentario también, excelente presentación. Cristian nos deja otra pregunta relacionada a cómo debemos centrarnos en la comprobación del conocimiento sin casarnos con un método específico en concreto. Tremenda pregunta. Entonces, ¿cómo debemos centrarnos en la comprobación del conocimiento sin casarnos con un método específico en concreto? Jackskin Coronado, en la personalización de la educación, dice, ¿es viable identificar las relaciones entre el alumno, la técnica de aprendizaje y el proceso de aprendizaje a largo plazo con la experiencia para incluirlo con nuevas tecnologías? ¿Cómo se ve la consolidación del aprendizaje con una gran cantidad de medios digitales distractores? Que era tal vez un poco lo que también le estaba mencionando hace un momento al maestro. Hugo y Horacio, muchísimas gracias por su comentario, muy buena plática, gracias. Maestro Hugo, creo que tiene ahí un escenario potente mientras van surgiendo otras preguntas para que nos amplíe un poco más su disertación. Bueno, profetito, muy amable, de verdad, y a cada una de las personas que se tomó el interés allí, la dedicación de generar sus preguntas, sus comentarios. Voy a tratar, yo fui anotando aquí varias de las que el profetito me hizo, porque evidentemente no son tan sencillas, ¿sí? De responder. Seguramente pensemos que a ratos problematizar, cuando uno problematiza, digamos que es la génesis de posibles soluciones, ¿no? Si no problematizamos y si de pronto damos por sentado muchas cosas, va a pasar lo que en este momento yo esperaba que pasara. Y es que damos por sentado, supongamos que la inteligencia artificial va a hacer posible la personalización del aprendizaje, ¿sí? Y evidentemente uno diría que yo lo nombraría como que la inteligencia artificial es un habilitador de ciertos elementos o ciertos procesos que necesitamos para personalizar el aprendizaje. Sí, evidentemente sí lo es. Pero ojo, porque entonces si partimos de que la base sobre la cual estamos midiendo, o sea, los estilos de aprendizaje no es la adecuada, pues entonces todo lo que pongamos arriba va a estar de manera errónea, ¿sí? Y entonces para comenzar a responder a las preguntas que me hicieron,
el profe Tito me hacía una que tiene mucho sentido y es, bueno, ¿y cómo así eso de la computadora personal? Más allá de que seamos ingenieros o no, todos sabíamos que el negocio en un primer momento de las computadoras, pues remitiéndonos al ENIAC y todos estos computadores, eran máquinas gigantescas que estaban destinadas a hacer cálculos y procesos que no, pues que se daban en las organizaciones, ¿sí? Aquí el reto mayor y cuando yo me pregunté esto fue porque leí un caso de Harvard en donde IBM tratando de buscar mucho más mercado, lo que hace es, oiga, ¿y qué tal si estas computadoras que tenemos en las empresas las llevamos a cada persona? Sí, o sea, se hacen es como cuando una universidad, imagínense con muchos campus, en fin, dice, ¿qué tal si las personas aprenden desde casa? Sí, entonces nos pasó en pandemia, ¿y qué vamos a hacer con los campus? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer con las instituciones? Bueno, entonces esto se estaba preguntando IBM en los 70s, 80s. Tecnológicamente da el paso, diseñan lo que es la computadora personal. Cuando lo sacan al mercado ya, digamos, llegan a romper ese tema cultural de decir, la computadora sí puede entrar a tu casa, es necesario que tengas una computadora en casa. Pensemos los tipos de sociedades, no sé, la gente iba a trabajar a sus empresas para que una computadora en casa. Hoy por hoy tenemos 3, 4, 5 ordenadores en casa, ¿sí? Pero pensemos en ese momento y IBM la estaba, entre comillas, embarrando porque el negocio central de IBM no era la computadora, era que lo que hoy conocemos como software como servicio, ellos lo que prestaban era el software, o sea, a la empresa le vendían la máquina, pero el procesamiento de datos y todo era por parte de IBM. Cuando comenzó a vender estas máquinas, evidentemente el precio, la máquina personal, era muy bajo y ellos comenzaron a decir, las personas están comprando esto, pero las empresas ya no me están comprando las máquinas que me compraban antes, ¿sí? Y entonces aquí nace algo que no sé si ustedes estén muy familiarizados en Colombia, los de Colombia seguramente sí, y es como cuando se daba el alquiler de películas, que uno iba a la tienda y alquilaba la película, ¿sí? Y cuando nació el streaming. En este caso, se supone que Netflix fue a Blockbuster y le tocó la puerta y le dijo, oiga, ¿a usted le interesa este tema de streaming? Y Blockbuster dijo, no. O sea, yo tengo mi modelo de noches de película y lo que yo vendo es, usted venga, alquile la película y vaya y la ve. Y luego vemos cómo Blockbuster pues simplemente desapareció. Claro. En este caso, IBM le estaba pasando, o sea, ellos mismos estaban dañando parte de su negocio. Y esto me da para preguntarnos si hoy por hoy es lo que muchas veces las instituciones educativas, pues somos temerosos, ¿no? O sea, ¿cómo decimos que el campus, que el laboratorio que tenemos, que los espacios que tenemos, evidentemente, ¿por qué favorecen el aprendizaje o qué tienen, ¿sí? Que evidentemente usted en casa no tiene. Y pensemos muy bien, por lo menos en el caso de las universidades en Colombia, siento yo que pasado pandemia, se hizo mucho esfuerzo en que el estudiante volviera al salón de clase, ¿sí? Yo recuerdo que para ese tiempo en la universidad que trabajaba, el estudiante iba a la universidad, pero no entraba al salón de clase. Se conectaba desde las cafeterías, desde la biblioteca, desde el pasto, o sea, desde cualquier parte del campus, pero no iba al salón. Y era el reto por decirle ahorita, venga, venga al salón. Y hoy, 2024, unos días, unos años después de pandemia, nos estamos preguntando, y el estudiante se pregunta, si yo asisto al salón de clase, ¿qué valor añadido me tiene esta plática que estamos teniendo virtual, que puede ser virtual o remota, a una presencialidad? ¿Cuál es ese valor? ¿Sí? Y digamos que, claro, un poquito para responder las preguntas, yo ahí, bueno, traté de dar respuesta al tema de IBM y por qué así como la analogía con el tema del aprendizaje, pero centrándonos un poquito en la plática y en esto de la neuroeducación, el hecho de yo haber tratado de hacer una presentación interactiva, pues lo que yo intentaba era, Hugo les está hablando, voy aquí a volverles a proyectar simplemente para que los tengamos presentes, porque de pronto alguien dice, ya no lo recuerdo. Hugo nos estaba hablando de atención, compromiso activo, corrección del error y consolidación. Y Hugo vino y ya se puso a hablar solo. Entonces, ¿qué atención va a generar Hugo? O si yo apago la cámara, ¿sí? Si yo no tengo en cuenta, yo traté de capturar esa atención. Alguien hizo una pregunta allí muy importante o un comentario, una reflexión, y era relacionado con la memoria. Este autor que yo les comento, él
vincula mucho el proceso de la atención con la memoria, o sea, muchísimo, y con el último momento de la consolidación, ¿sí? Pero entonces, pues claro, capturar la atención, o sea, deberíamos estar centrados en captar esa atención de la persona, sea remoto, virtual, presencial, y ahí nos enfrentamos a diferentes desafíos, ¿no? El chico que evidentemente nos pasó después de pandemia, no sé si en México también, pero eran estudiantes que estaban en el salón de clase, pero que no estaban, o sea, o sea, físicamente era el cuerpo, pero ellos estaban a kilómetros de distancia. Y el reto ahí era, bueno, cómo evidentemente capturo esa atención o capto la atención del estudiante. No casarnos, yo lastimosamente muchas veces uno en la literatura comienza a ver y entonces dice, no sé, voy a citar algo sin querer estigmatizarlo, pero el aula invertida como estrategia remota ideal, óptima, ¿sí? Pues ojo, seguramente será para algunos momentos interesante, será para algunos momentos ideal o idónea, pero no será la única estrategia que favorezca estos cuatro elementos. Por eso me gusta tanto estas islas, porque él no dice, oiga, mire, hagamos aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en retos, sí, o solo metodologías activas. No, él dice, oiga, hoy céntrese en estos cuatro pilares. Atención, compromiso activo, tengámoslo en cuenta como ese engagement, como ese retroalimentación, pero del estudiante hacia nosotros, ¿cierto? En la actividad, corrección del error es el feedback que muchas veces no es fácil por la cantidad de personas que tenemos en el salón, ¿sí? Pero que la tecnología ahí entra a apoyarnos. Y por último, la consolidación, que evidentemente podemos hacerlo a través de diferentes estrategias en donde la consolidación se puede llegar a afianzar. Mi conclusión aquí es que más allá de la, digamos, de la mirada tecnocentrista, sería una mirada más bien, estamos aquí como profesores, ¿sí? Seguramente la mayoría licenciados, expertos en diferentes, o expertos no, conocedores de diferentes teorías, conocedores de diferentes metodologías, pero siento yo que hoy por hoy nos hemos desenfocado en lo que tenemos que enfocarnos. Y es que hemos prestado más atención a una herramienta que verdaderamente a la teoría que fundamentaría el uso de la herramienta, ¿sí? A la teoría de aprendizaje que fundamentaría el uso de la herramienta. Claro, es mucho más fácil, y pensémoslo en términos eh, así, de mundo de pura cuarta revolución industrial, rápidos e inmediatos, asistir a una charla en donde me enseñan cómo uso Nearput, la herramienta que estoy usando, 30 minutos, y yo ya llego y la utilizo, a una charla, por decirlo, magistral sobre conductismo, ¿sí? No, pues uno no, y no, pero es mucho más denso, y sí, pero evidentemente, si yo conozco las teorías, pues yo de ahí puedo llegar a partir a decir, oiga, evidentemente no estigmatizo, no, porque hasta qué punto una charla magistral, a ratos la volvemos como diciendo, uy, usted da clases magistrales, no, eso es terrible, ¿sí? Y no, Ujú. seguramente si hay una buena narrativa, si hay una buena historia, cautiva, seguramente, ¿sí? Entonces, yo diría como otra vez a esa génesis de decir, oiga, volvamos sobre lo básico, y aquí les voy a mostrar una cosa muy rápidamente, ya para dar paso de pronto a más preguntas, o si, bueno, si de pronto alguna pregunta se me quedó por fuera, pero cuando me invitaron realmente a esta charla o a este seminario, dije, es la oportunidad para tener una mirada un poco más amplia eh, de lo que es la personalización del aprendizaje. Porque pues es que a mí me pasó, yo lo estaba trabajando, imagínense de verdad, yo estaba súper entusiasmado, segundo año del doctorado, para mí lo de David Kolb funcionaba perfecto, ¿sí? Y encontrarme este artículo, o sea, fue cosa de volverlo a releer, leerlo. Para este seminario lo volví a leer y yo decía, esto es espectacular. O sea, se los recomiendo que lo lean porque me encantan, ¿sí? O sea, y miren, yo aquí simplemente les estaba mostrando, sí, este artículo lo publicamos hace poquito con una estudiante de maestría, y yo podría estar hablando de lo siguiente, seguramente para los que de pronto les gusta más estos temas. Es una revisión corta, no simplemente solo para que lo veamos, y es, mira, como el título del artículo es Aportes de la tecnología del aprendizaje personalizado. Hicimos una revisión a la literatura, muy sencilla aquí,
Y las conclusiones a los que nos gusta de pronto todo esto de la tecnología es, oiga, mira, en esta red semántica aquí, tecnología educativa, primero las TIC, como tecnologías de la información y la comunicación, sistemas expertos, plataformas educativas, juegos, en fin. Aquí en el aprendizaje personalizado encontrábamos el concepto de adaptabilidad, estilos de aprendizaje, ritmos de aprendizaje y por último metodologías que estaban sonando por allí, aprendizaje por competencias, aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje basado en problemas. ¿Sí? Y aquí se dice cómo esto se estaba haciendo, digamos, se estaba viendo en la literatura. Eso, aunque no está mal, ¿sí? Porque eso es lo que reporta seguramente la literatura, lo importante sí es que, y más que la invitación mía, porque eso sería una atribución que no, es que si ustedes leen el artículo de Kirchner, él lo dice con entonado acento. O sea, no es como, él hace, es un artículo que le hacen de invitación de la revista de Computers, porque él dice, oiga, ¿por qué en la literatura se ha publicado tanta evidencia que favorece, que dice mentiras, o sea, entre comillas, sobre los estilos de aprendizaje? ¿Sí? Dice cómo, o sea, ¿dónde está la revisión? ¿Dónde está la rigurosidad? Entonces, claro, cuando uno se pregunta así, uno dice, oye, esto tenemos que mirarlo con mucho cuidado. Mi sugerencia es que sigamos indagando, sigamos co-construyendo. Estoy trabajando ahorita ya, o sea, mi tema de doctorado cambió y estoy trabajando sobre educación remota consciente, que fue normalmente en pandemia, en la literatura se denominó educación remota de emergencia, ¿sí? Y hay personas que le llamaron educación remota de emergencia y les llamaban de emergencia que porque era provisional y que era de poca calidad, ¿sí? Lo cierto es que yo estoy trabajando por proponer un marco de trabajo que desarrolle una educación remota consciente que favorezca la hibridación en las universidades, principalmente, que es un modelo, por allí hay unos libros de Hugo Pardo Kutlinski que nos dice que el futuro de la universidad va a ser todos los modelos híbridos, ¿sí? Entonces, hacia allí yo también comparto mucho esa perspectiva que hoy se está dando en la educación, y es que seguramente el estudiante va a comenzar, es un estudiante, no va a ser como el profesor Tito se matriculó presencial en la Universidad de La Salle, ¿sí? Sino que el profesor Tito se matriculó en la Universidad de La Salle tiene un campus virtual, tiene un campus presencial, y el profesor Tito navega en esos campus, o sea, transita por los campus, ¿sí? Y ya vemos universidades, y eso lo iba a traer allí, los que estén interesados en profundizar en estos temas, como Minerva University, que es una universidad, pues se supone que ahorita es la más innovadora del mundo, en donde lo que atienden son nómadas digitales, ¿no? Sus campus distribuidos alrededor de todo el mundo, súper interesante el modelo, y eso es lo que hoy por hoy de pronto está llamando a decir, oiga, tenemos que replantearnos, tenemos que innovar, tenemos que adecuarnos a lo que la sociedad evidentemente hoy por hoy nos cuestiona. Yo no sé si traté de dar una respuesta amplia. Exacto, sí, Jairo Alberto Galindo. Muy bien, Gracias. eso era. Gracias, maestro Hugo. Ahí no sé si acá Jairo nos autoriza unos 10 minuticos más para recoger unas inquietudes que me parecen muy importantes acá que suscitaron posteriormente. Edgar Ríos dice, la inteligencia artificial nos ayudará al desarrollo de habilidades cognitivas o la reducirá. Una pregunta importante. Por su parte, Williams de Jesús Castillo dice, ¿cuáles de los estilos o métodos de aprendizaje son más factibles de implementar con el uso de tecnologías de inteligencia artificial para con los estudiantes? Sandra nos dice, ¿cómo afectan las diferencias culturales y contextuales en la implementación de sistemas de aprendizaje personalizados y cómo influye la diversidad de estilos de aprendizaje en diseño de tecnologías educativas personalizadas? Creo que también es un tema interesante. Y aquí la maestra María Loisa nos dice, miren, mi experiencia es ahora uno de mis mayores retos con mis alumnos, que les cuesta mucho en el trabajo mantener la atención por mucho tiempo. ¿Qué pasa con eso? Creo que es una pregunta que nos hacemos permanentemente los maestros, las maestras en todos los ámbitos educativos, ¿no? Mónica, ¿hasta qué punto puede la inteligencia artificial personalizar la enseñanza sin perder el toque humano del proceso educativo? Otra más allí en la misma línea, ¿no? Y Hugo Pardo, bueno, ahí el profesor Jairo nos coloca
la referencia que nos hacía ahorita anotación el maestro Hugo Pardo, con el tema de los modelos híbridos en educación. Entonces, esa es una referencia muy importante para quienes quieran ahondar o profundizar en el tema. Maestro, tenemos 12 minutos para que nos recoja allí estas inquietudes tan interesantes de nuestro auditorio. Bueno, realmente no quiero que ninguna se me quede por fuera y voy a comenzar a tratar de comenzar por la pregunta que nos hace Edgar. Es que sí, evidentemente la inteligencia artificial nos ayudará a desarrollar habilidades cognitivas o las reducirá, ¿cierto? Entonces, lo más importante, pensaría yo, es que va a ser, o sea, la respuesta sería depende del uso que nosotros le demos en la educación y el para qué, ¿sí? Aquí me parece que es fundamental eh, replantearnos ciertas actividades, ciertas estrategias, ciertas actividades que nosotros hacemos en nuestro día a día como profesores. Algo que cuando comenzó todo este tema de la inteligencia artificial, realmente yo, pero eso es una postura ya más personal, dije, bueno, pero ¿cuál es el boom de esto que seguramente hace mucho tiempo fue como cuando emergen los motores de búsqueda como Google, ¿sí? Y recordemos, pensemos, devolvámonos unos años atrás y pensemos en cuando, en esa situación incómoda para algunos, cuando uno estaba orientando clase hace años 2000, yo la verdad todavía no daba clase, ahí tomaba clases, como ahora, pero pues mucho más joven, y era el temor del profesor de decir, la profesora, supongamos, la profesora Esther está hablando de tal tema y el estudiante buscando en Google a ver si lo que la profesora Esther estaba diciendo, sí era, ¿sí? Y había un temor, ¿no? O sea, como que uno dice, bueno, ¿y qué tal? Ahora el temor es otro, el temor es, bueno, ¿y qué actividad pongo si este chico o chica va a ir a cualquier herramienta de inteligencia artificial y la va a hacer? Y me la entrega y perfecto, ¿sí? Entonces me tengo que volver como. O sea, mi postura al principio respecto a este tema de la inteligencia artificial fue yo voy a mantenerla alejada. O sea, yo dije, no me voy a dejar, esto es como yo dije, es como un tema mediático, no me va a afectar. Y bueno, al principio lo mantuve así, pero luego en una reflexión me di cuenta que era necesario acercarme a ella, ¿sí? O si no iba a estar batallando, es como cuando de pronto uno dice, oye, voy a seguir haciendo el acetato o a una presentación en PowerPoint, ¿sí? Y pues en PowerPoint, digamos que tú ya estilo y pum, te pone las imágenes y todo, entonces uno dice, no, pues mucho más fácil a pintar el acetato, ¿cierto? Aquí el tema es que si les mostrara, es que estaba buscando aquí para mostrarles, es que de tratar de mantenerme alejado, pase a lo siguiente. Miren esto no se los puedo compartir, pero simplemente es como para que miremos allí rápidamente, ya están viendo, sí. Biblioteca de prompts, ¿sí? Entonces, miren que aquí va diciendo rápidamente, sí, ¿para qué necesito? O sea, en su materia, ejemplos, ¿qué necesito? Actividades. Y entonces pasé de decir, oye, mejor yo me mantengo alejado, a decir, bueno, ¿y por qué no yo la utilizo y que esto evidentemente optimice mi práctica docente? ¿Sí? El tema aquí es que, y lo pensaba, y cuando nos facilitaron esta herramienta, yo decía, pues muy útil, pero seguramente los estudiantes no son así de juiciosos y no la hacen así de elaborado la biblioteca de prompts para profesores, pero ellos también a través de sus medios dicen, mire, esta herramienta para cuando el profesor Tito pide ensayos, ¿sí? Mire, esta herramienta para cuando, y también lo compartirán de una forma más artesanal, ¿sí? Pero también lo harán. El tema yo pienso que aquí no está en tratar de decir cómo le hacemos el kit de buscar la trampa y buscar la forma de detectarlo, sino de verdad, pues primero hacerlo de la mejor manera posible. Y segundo, yo pensaría, respondiendo a la pregunta del profe Edgar, que depende, pero pienso que va a afianzar muchos temas que podemos hacerlo con o sin uso de la inteligencia artificial, ¿sí? Como el pensamiento complejo, el pensamiento computacional, todo esto que evidentemente siento yo que son habilidades del siglo XXI que debemos favorecer con o sin tecnología, ¿sí? Sino que simplemente va en
imaginación, tratar, que claro, que también la inteligencia artificial nos ayuda a nosotros. ¿Qué más preguntas? Bueno, nos hacían por aquí, yo no recuerdo, profetito, si de pronto alguna... mm, Creo bueno, aquí la que... profesora, dime, profe. No, 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 tranquilo, si quiere, recoge la que está ahí. Ah, no, es que la profe estaba diciendo, pero era más como un comentario. Pues sí, evidentemente que como experiencia la profesora María Eloísa nos dice cómo mantener la atención de los estudiantes. Yo De aquí los simplemente hago estudiantes. un tema a nivel curricular y dentro del modelo que les estoy contando de educación remota consciente, una de las responsabilidades que yo le atribuyo a ese marco de trabajo es a la institución y es al currículo. ¿Cómo es posible que pensemos que un estudiante, una clase, pensemos, no sé si eso se da en México, pero en Colombia sí, de maestría, normalmente se dan los viernes y los sábados, el sábado, digamos, puede ser de 8 a 12 del día, ¿sí? Eso en la presencialidad, sabemos que de 8 a 12, aunque uno diga 4 horas en la presencialidad no debería ser, se hace, pero uno tiene como profesor, uno va mirando a los estudiantes, toma un break a las 10 de la mañana, toma el cafecito, vuelve, ¿sí? Pero ¿cómo es posible que pensemos en que esto que hemos hecho por miles de años en la presencialidad lo pasemos a remoto con el mismo horario? O sea, ¿cómo vamos a pensar que el profe Hugo va a estar conectado de 8 a 12 desde su casa, ¿sí? En una pantalla, sabiendo que sus hijos están, su esposa, su perro, su vecino, y que va a estar con cámara prendida prestando atención. O sea, digamos que esas son cosas que hoy por hoy deberíamos comenzar a decir, bueno, seguramente la clase, si es remota, va a ser mucho más corta, ¿sí? O sea, acciones puntuales que no dependen, claro, ojo, porque pronto las personas que están acá dicen, pues es que somos profesores, eso ya no nos, o sea, nos toca hacer maromas, ¿no? A mí me ha tocado clases de 4 horas y uno dice hacer maromas, o sea, realmente, ¿sí? Porque uno no puede, si uno dice, ay, queridos estudiantes, entonces después van a decir, no, ese profesor es muy flexible, ¿sí? Entonces, no, entonces le toca a uno inventarse las 4 horas de clase remotas o virtuales. Siento que allí necesitamos madurar, necesitamos dar pasos como muy, con mucha certeza para que evidentemente esto no nos suceda, pero dejar de pensar en el tema de lo presencial, porque ahí es cuando, que seguramente a muchos nos ha pasado y es cuando un estudiante está de cuerpo, pero de mente está ausente. Y siento, con esto quiero cerrar, y es que muchas veces le pedimos a la virtualidad o a lo remoto cosas que la presencialidad no le pedimos, ¿sí? Pensemos en lo siguiente, imagínense un salón, 30 personas, ustedes están hablando como profesores, presentando un tema, y normalmente uno como ser humano se queda con, si uno dice todo claro, chicos, uno no mira todo el salón, uno nunca le preguntó a los 30. Uno dice todo claro, chicos. Si los de 5 de adelante, sí, profe, uno da por sentado que fue claro, ¿sí? Entonces, ¿por qué a lo remoto muchas veces le pedimos, pues, bueno, aquí un ejemplo, Daniel, Nancy, Wilner, todos, la mayoría tienen la cámara apagada, pero ¿por qué a ratos tratamos de pedirle cosas que tampoco en la presencialidad lo hacemos? Es más, aquí sí podríamos hacer una, y es aprovechar los medios para decir, levantemos la mano los que comparten estas inquietudes conmigo y todos van a levantar. Oh, bueno, me dice allí rápidamente, Carlos, me dices, mire que hay muchas personas conectadas y miren cómo la tecnología ahí sí me puede dar. Lo malo fue la experiencia que tuvimos en pandemia y era cuando yo preciso decía, Mariana Durán, cuéntame, y Mariana, profe, se me cayó la señal. ¿Sí? Y uno apenas, uno no sabía si era verdad, si era que el estudiante no estaba en atención. Son retos, ¿sí? Pero son temas culturales que se van superando. Entonces, pues con eso que quisiera... Maestro, maestro, Hugo, no quiero dejar pasar dos preguntas que tiene Sandra, pero muy breve de pronto su respuesta, y es una, ¿cómo afectan las diferencias culturales y contextuales en la implementación de sistemas de aprendizaje personalizados? Creo que es clave. Y aquí en el otro rol, ¿cómo influye la diversidad de estilos de aprendizaje en el diseño de tecnologías educativas? Yo sé que ya usted ha insistido mucho en que la tecnología es un medio, una mediación, no es el todo, sino que es un medio más, pero no sé qué opinión nos amerita esas dos inquietudes. Bueno, respondiendo la primera actitud que me parece supremamente importante y es un tema que en la presentación de pronto lo coloco allí,
no desconozcamos lo cultural, no tratamos de traer modelos, o sea, digamos un ejemplo, muchas veces uno ve Minerva University, entonces uno dice, oiga, ¿qué tal si esto lo hacemos aquí en Colombia? Evidentemente el tema cultural es supremamente importante, o sea, es uno de los elementos que más debemos tener en cuenta de capturar de cómo aprende ese sujeto, de lo que necesita ese sujeto aquí a nivel contextualizado. Yo hoy veía una noticia que no voy a decir la institución ni nada, pero era una noticia aquí de Colombia de una alianza de una universidad con una universidad de Estados Unidos. Y yo decía, bueno, pues muy interesante, seguramente por el tema de la actualidad, de los contenidos o de las competencias, pero las diferencias son gigantes, ¿sí? Entonces, ¿hasta qué punto es pertinente ese currículo, ¿no? Y eso yo, digamos, Sandra, qué bueno que te preguntes por ello, porque evidentemente sí considero que deberíamos centrarnos esa mirada en lo cultural, no ir con el afán que a ratos el mundo nos afana y nos acosa, sino ir tratando de reflexionar y tratando de pensar. Por eso les decía, si queremos aquí pensar que, es más, evaluemos hoy de pronto las personas que están cerca de tecnología, cuánto vale una plataforma educativa, LMS, lo que sea, que ahorita diseñe rutas de aprendizaje personalizadas, entre comillas, ¿sí? A una que no. Y el costo es gigantesco ahorita, sabiendo que lo hace con herramientas o con tecnologías que muchas veces es lo que estamos tratando de cuestionar hoy por hoy. Entonces, ¿qué tal si nosotros otra vez ahí volvemos al principio? Conocemos la persona, ese sujeto, por eso es tan importante, muchas veces nos pasa en la universidad y en el colegio, y es que cuando uno está terminando de conocer al estudiante, pasa mucho el semestre, ¿no? 16 semanas. Cuando yo estoy conociendo a Daniel, a Sandra, se acabó el semestre y ya es un estudiante que dejé de ver, ¿no? Entonces, claro, si uno conociese mucho más a ese estudiante, imagínense todo ese, ahí sí, maridaje perfecto que podría llegar a favorecer. Entonces, el tema cultural, importantísimo tenerlo presente. Bueno, maestro Hugo, yo creo que nos deja iniciados y sobre todo a quienes somos neófitos en estos temas, porque son muchas las puertas que nos abre con sus disertaciones, con sus reflexiones y sus estudios. Nuevamente agradecerle por esta intervención. Creo que nos da muchas rutas posibles y creo que también nos desmitifica muchas cosas que teníamos allí frente a este proceso de la inteligencia artificial y la educación y por supuesto el cruce con el aprendizaje personalizado. Sea esta la ocasión para agradecerles a los colegas, a las colegas que nos acompañaron el día de hoy. Recordarles que el próximo 24 de septiembre tenemos también un encuentro muy, muy importante, maravilloso, digamos, en el tema que va a abordar, y es el tema de las humanidades digitales. Entonces, en este marco de nuestro seminario sobre inteligencia artificial generativa en educación superior, pues tendremos el encuentro sobre inteligencias digitales, humanidades, perdón, digitales el próximo 24 de septiembre a la misma hora. Cordialmente invitados, invitadas. No olviden allí la recomendación que nos hace la maestra Cristina de diligenciar los foros, participar. Miren lo importante que fue para el profesor Hugo el tener el acceso a este foro porque nos conectó inmediatamente entre lo que venían ustedes discutiendo allí en la plataforma y lo que encontró o encuentra él hoy acá en su presentación. Entonces, a nombre de las entidades que nos convocan en este seminario, en este curso, les agradecemos mucho y nos vemos el próximo 24 de septiembre. Muchísimas gracias. Un momentico, que nos dirigencien el formulario de asistencia, por favor. Bueno, me excusa, maestro Jairito, que no me di cuenta. Bueno, esperamos unos minuticos mientras está allí el formato de asistencia. Ya aparece allí, colegas, entonces lo acaba de colocar el profesor Jairo.
Dice que se encuentra cerrado el registro, maestro Jairo. Ya está abierto, gracias. Bueno, listo, entonces muchísimas gracias nuevamente y nos vemos el 24 de septiembre a las 6 de la tarde, hora colombiana. Gracias. Gracias, buenas noches. Amables. Buenas noches, gracias por estar acá. Gracias. Buenas noches. Gracias, profesora Cristina. Profesor Moisés.